Buenas noches, estimados colegas y amigos. En esta noche es un placer presentar para ustedes al maestro en endometendodoncia por el Instituto de Estudios Avanzados en Odontología, Dr. Yuri Cutler, al maestro Jaime Barragán Montes, que nos va a deleitar hoy con su plática de tratamiento de conductos, cuestión biotecnológica o receta de cocina. Un resumen breve de su currículum: tiene la maestría en Administración de Organizaciones por la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, diplomado en Implantología y Reconstrucción Ósea Dental por el ISSSTE Zaragoza, cirujano dentista por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM, certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia, profesor titular de cirugía microscópica en el Instituto de Estudios Avanzados en Odontología, Dr. Yuri Cutler, y profesor titular definitivo en la licenciatura cirujano dentista en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM. Doctor, un placer estar con usted. Y estamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, ahorita nos vemos, vamos a ver el tema. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Ya me mencioné, un agradecimiento a la Academia Mexicana de Endodoncia por la invitación que me hacen para dar esta plática. Comentaré que cuando me hicieron la invitación no sabía qué dar, me agarraron en curva y tardé unos días en procesar la información, y todo fue gracias a estas redes sociales en las que nosotros encontramos como una gran cantidad de colegas suben sus excelentes casos donde nosotros podemos ver, apoyarnos, comentarlos, y hubo uno en especial que me llamó mucho la atención y que quiero compartir con ustedes. Es este caso específicamente en el cual nosotros vemos algo que le llaman un mesiomedial. Conducto mesiomedial, el tercer conducto en las raíces inferiores, en la raíz mesial. ¿Y qué era lo que nos decía este compañero? Desplazar una punta de ultrasonido de extremo redondeado en todos los conductos vestibulares y linguales de todos los molares inferiores. Cuando hablamos de todos, estamos generalizando cuando sabemos que todos los dientes son diferentes. Son jóvenes, adultos, pequeños, grandes, tienen istmos, tienen un solo conducto y no podemos estandarizar. Entonces, de ahí surge esta inquietud. No son recetas de cocina lo que nosotros hacemos. Tenemos que basarnos en una serie de conocimientos, habilidades, destrezas y de herramientas que nosotros tenemos en el consultorio para resolver cada uno de los diferentes tratamientos que se nos presentan. Y bueno, ¿cuáles serían las temáticas que revisaríamos ahorita? Acceso convencional, conservador o ninja. Creo que también en los últimos años ha estado muy de moda que veamos estos en los congresos, en las redes sociales, y bueno, vamos a ver la viabilidad, lo bueno, lo malo que nos pueden dar. Otro que bueno, ya lo comenté, la presencia del conducto mesiomedial, lo tendré que instrumentar, cuándo sí, cuándo no. No lo sabemos, eso ya dependerá de ustedes, dependiendo del criterio que tengamos. La otra es, ¿qué diámetro vamos a instrumentar nosotros a la longitud de trabajo? A mí me enseñaron que era 40, hay escuelas que dicen a 25, vemos que la mayoría de las casas comerciales nos dan instrumentos 25 con densidad variable, entonces vamos a revisar algunos de estos conceptos. Comenzaremos con lo que es el acceso. Esta es la imagen típica que nosotros vemos en el consultorio. Son pacientes que llegan con caries extensas, que llegan con restauraciones muy grandes, desajustadas, cámaras comunicadas. ¿Y qué es lo que nos dice la norma? Primero, elimina toda la caries, y ya que hayas eliminado toda la caries, quitas estructura adamantina que no tenga soporte dentinario. Y esto es lo que nos quedaría. La mayoría de los casos es así. Difícilmente nosotros vamos a encontrar un diente con estas características que nos llegue a un tratamiento de conductos. Si nos llegan, puede ser por traumatismo, alguna resorción interna que pudiera llegar a tener, pero puede presentarse.
Y entonces es cuando nosotros tenemos la disyuntiva. Hacemos un acceso tradicional en el cual nos dicen que nosotros tenemos que hacer la cavidad de acuerdo a lo que va a ser mi cámara pulpar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que ver mis conductos desde la cara oclusal. Si tuviéramos una vista de lado, ¿qué es lo que veríamos nosotros? Nos menciona aquí Patel que efectivamente vemos desde la cara oclusal, pero desde la cara lateral lo que nosotros estamos viendo es esto, ¿sí? Son paredes que se continúan de la cámara pulpar, ¿sí? Tenemos eliminación completa del techo. Eso quiere decir que vamos a tener una buena irrigación y una visibilidad. Y la otra es, y que manejan muchos libros, que nuestras limas deben de entrar lo más rectas posibles. Estos conceptos no son de ahorita, son viejos, por decirlo así. Cuando surgieron estos conceptos, ¿qué era lo que pasaba? No teníamos aleaciones como son las níquel titanio, teníamos limas K, a lo mejor ni siquiera la técnica de Rowan había salido, entonces no teníamos rotatorios, y esto era válido y necesario. ¿Para qué? Para evitar la fractura de lo que eran nuestros instrumentos. ¿Qué es lo que pasa con el advenimiento de lo que son todas estas aleaciones, instrumentos rotatorios, el uso de magnificación? Pues entonces nos dice Clark en sus recomendaciones en las clínicas de Norteamérica del 2010 que tendríamos que buscar ser lo más conservadores posibles. ¿Para qué? Para tener una estructura dental suficiente que me permita no tener una fractura, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vemos. Un acceso lo vemos ya más conservador. Desde la cara oclusal no se ven todos los conductos, pero no quiere decir que no me permita ver la entrada de cada uno de los conductos. Y aquí tenemos un video. Podemos ver por un lado el conducto mesiovestibular, lingual, y tenemos ahí el distal, ¿sí? Veamos otra vez. Aquí tenemos los dos conductos mesiales sin ningún problema. Tenemos todo lo que es el piso y ahí tenemos el conducto distal. Bajo las normas de que si yo lo puedo ver, lo puedo trabajar, es un acceso aceptable. ¿Qué es lo que pasa cuando lo vemos lateralmente? Ahí lo tenemos de frente y entonces este es el acceso que nosotros tenemos. Es una modificación que yo hago porque Clark nos dice que debe de ser la cavidad al centro. El problema que tiene eso es que nos está dejando los cuernos pulpares, aquí los tenemos, sin instrumentar o sin irrigar. Si se dan cuenta, no se quita todo el techo, es parcialmente, y bueno, aún así me está permitiendo que mis limas puedan acceder sin mayor complicación. Habrá quien diga, es que están curveadas, como lo vemos aquí en la radiografía. Puede ser, pero se supone que nosotros estamos utilizando ahorita aleaciones de níquel titanio que son flexibles. Podemos hablar de las aleaciones Blue, que también son muy flexibles, y entonces me permitirían hacer esto. Amén de que tenemos que recordar que los instrumentos son para una sola vez, no son para muchos usos. Entonces disminuyen el riesgo de lo que va a ser la fractura. Entre comillas, ¿no? Tendríamos que ver. Pero bueno, este es el absceso que se nos presenta. Muy recientemente sale otra variante, el famoso acceso ninja. Y dicen, es una fresa de bola, yo utilizo una fresa número 5, que puede bajar y me puede permitir ver mis conductos. Y aquí tenemos esto. Hacemos el acceso, una bola del número 5. Si se dan cuenta, ya no estoy haciendo el desgaste como es el conservador, es la simple bola que me permite entrar. La pregunta es, ¿y puedo ver con eso mis conductos? Veámoslo. Tenemos aquí, igual, conductos mesiales, tenemos el mesiovestibular, mesiolingual, y de este lado vamos a observar el conducto distal. ¿Sí? Lo tenemos ahí. Entonces, volvemos a lo mismo. Lo puedo ver, lo puedo trabajar.
pero ya no es con las mismas características. En el acceso tradicional lo podíamos ver a simple vista con el espejo. A partir de lo que es el acceso conservador, yo necesito magnificación, mínimo lupas, lo ideal es microscopio. En este acceso ninja no hay vuelta de hoja. Si no tengo microscopio, se me va a dificultar el poder ver estos conductos y, obvio, instrumentarlos. Ahora vamos a verlo igual en una vista de frente de lo que es nuestra cara vestibular y vean esto. Tenemos aquí el acceso. Nos dicen que tiene que ser al centro de mi cámara pulpar, que me permita ver los conductos. Ya vimos que sí se pueden ver. Entrarán nuestras limas. Ahí tenemos nuestras limas. Están entrando. Podré trabajar. Si se dan cuenta, no he quitado el techo. El techo se encuentra aquí parcialmente. Bueno, parcialmente es casi completo, ¿sí? Pero vean algo. Me están quedando aquí lo que vendrían siendo las astas de los cuernos pulpares. Ahí están. Y eso es importante que lo veamos ahorita. Vean, ahí tenemos una radiografía, tenemos nuestras limas y vemos esas astas de sus cuernos pulpares. Tendríamos que ver ahí ahora algo. Nos dice Plontino, en un estudio que hicieron en el 2017, comparando el acceso ninja con el acceso conservador y el tradicional, y ellos mencionan que en este estudio que hicieron para ver la resistencia a la fractura, que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre un acceso ninja y un acceso conservador. Si no hay una diferencia con respecto a la resistencia a la fractura, yo diría, ¿para qué me complico la vida haciendo un acceso muy pequeñito si con un acceso conservador me da la mejor posibilidad de ver, y lo vamos a ver ahorita, también de irrigar todo mi sistema de conductos? Entonces, aquí dejaríamos en tela de juicio o a gusto de cada quien si hacemos un acceso ninja o un acceso conservador. Tenemos un estudio de Nelacatán que nos menciona en su estudio. Ellos hicieron una comparativa, un acceso conservador, aquí lo tenemos, tradicional, que es el B, el A, y tenemos el B, que es un acceso conservador. Ellos no le llaman acceso ninja. Y si se dan cuenta, están entrando o están haciendo dos accesos, uno en los cuernos pulpares distales y otros en los mesiales, lo que me podría dar la posibilidad de que haya una buena irrigación por debajo de lo que va a ser el techo pulpar. Y ellos lo que encontraron es de que no hay una suficiente limpieza en este tipo de acceso, y entonces ellos ponen la duda de decir, ¿y este material que se queda debajo de este techo, ya sea vital o necrótico, no pudiera ser causa de un fracaso posterior? Lo tendríamos que ver, pero bueno, ya nos están dejando claro que no hay un buen desbridamiento de lo que va a ser el tejido que está ahí abajo. Y bueno, a mí siempre me da mucha curiosidad ver si es cierto. Este es el acceso que hicimos, el acceso ninja, y lo rellenamos de hipoclorito y lo activamos con ultrasonido, y vean lo que pasa. Tenemos aquí nosotros lo que eran nuestras cuernos pulpares y se formaron unas burbujas. Por más que traté de colocar lo más cercano el ultrasonido, esas burbujas nunca se movieron. Pensemos que a lo mejor es un conducto necrótico o una cámara pulpar que está necrótica o que tiene tejido. Simple y sencillamente no lo vamos a poder remover. ¿Por qué? Porque no hay un buen desbridamiento de esa zona. A lo mejor con un PIT se pudiera, pero de menos con ultrasonido no. Si utilizamos irrigación tradicional activa, presión positiva, no creo que logremos hacer nada. Pero bueno, entonces ya estamos viendo aquí las tres opciones que tenemos: conservadores, tradicionales y accesos ninja. ¿Qué ventajas me puede dar uno y otro? Ya lo decidiremos cada quien, pues en nuestros casos que se presentan. Tenemos aquí otro acceso. Ellos lo que hicieron
igual fue no hablar del acceso ninja, sino fue un acceso conservador, y hablaron de lo que es una comparación con lo que es nuestro acceso tradicional. Y ellos lo que encontraron, que este acceso, el acceso conservador, daba una ventaja, perdón, el tradicional daba una ventaja sobre el conservador. ¿Qué era esto? Que había menor transportación apical. Y tiene una lógica. Si nosotros recordamos el instrumento de níquel titanio, es recto, nosotros lo podemos doblar y va a regresar a su posición. Es muy flexible, pero tiene memoria. Si nosotros metemos en un conducto que está entrando curvo, como es en el caso de la imagen derecha, ¿qué es lo que vemos? El instrumento entra curvo, pero por la memoria va a tratar de enderezarse. Y al momento de tratar de enderezarse, lo que nos va a provocar es esa transportación. Y entonces ellos nos decían, comparando un tradicional con un conservador, el acceso tradicional me brinda un mejor cuidado de mi conducto. Ya tenemos otro punto. Entonces me inclino por el acceso conservador o ninja, o voy con el tradicional. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué características está presentando mi paciente? Eso por un lado, y ahí nos quedaremos con lo que son los accesos. Ya dependerá de cada quien, de cada caso vital o necrótico, si nosotros decidimos hacer un acceso conservador, tradicional o un ninja, y también dependerá de nuestras habilidades y capacidades y si cuento o no con un microscopio o magnificación. Y bueno, lo que salió de donde salió la plática, ¿no? El conducto mesiomedial. Y era lo que yo les comentaba. Esto es lo que nosotros vemos en las redes sociales. Es un caso, la verdad está muy bonito, está bien instrumentado, tiene buena conicidad, y lo vemos en la red social. ¿Qué es lo que vemos? Y quiero que se graben mucho esta imagen. Tenemos aquí 3 entradas y quiero que recuerden esta silueta que tengo yo aquí, ¿sí? Espero que se la guarden. Vemos más casos en las redes sociales donde vemos nuestros 3 accesos, ¿sí? A 3 conductos. Vemos otra, la última. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo? Efectivamente es un retratamiento. Tenemos aquí lo que es 1, 2, 3 y hasta 4, ¿sí? Y vean radiográficamente. Lo vamos a ver y lo vamos a analizar más adelante con otras imágenes. Algo que nos interesaría saber es, bueno, en la primera diapositiva el compañero nos decía instrumentar todos los conductos, las raíces mesiales de los molares inferiores, hacer un surco para buscar este conducto mesiomedial, todos. Y entonces, pues vamos a ver la incidencia primero. Y bueno, aquí tenemos el estudio de Norrand que nos dice, 2015, que un 20% de los dientes que ellos examinaron tenían un conducto mesiomedial. Cabe resaltar que este fue un estudio clínico. Se hacían el tratamiento del conducto vestibular, lingual, y ya un especialista con magnificación buscaba este conducto mesiomedial y ellos encontraron el 20%. Más recientemente, lo que vemos es que ya se utiliza tomografía, y entonces Tasmasby nos va a decir que en cortes coronales, en una tomografía, se pueden identificar estos conductos mesiomediales. Ahí tenemos uno. Y ellos nos dicen que esto se va a presentar en un 16.4%. Si lo vemos desde este punto, pues 2 de 10 suena interesante. A lo mejor ya no el 100%, pero 2 de 10 todavía le podemos entrar. Vamos a ver otro estudio. Tenemos este estudio de Kells, 2017, y ellos igual fueron un estudio en el que utilizaron tomografía, y ellos buscaron no nada más si en los cortes coronales
se podía observar este conducto mesiomedial, sino lo que vieron también era la configuración de este sistema de conductos. Y cuando yo vi esta imagen me quedé pensando, ¿dónde he visto algo similar? Y no me dejarán mentir, muchos hemos visto una imagen similar de esta, de Pushy Ray, y ahí la tenemos. No es reciente, todavía la tenemos en blanco y negro y dibujada a mano. ¿Qué es lo que nosotros analizaríamos aquí? Yo pudiera pensar que, como dice Pushy Ray, este es un interrecurrente, si lo analizo desde ese punto. Si lo veo desde aquí abajo, el que tiene señalado sello con una flecha, pudiera ser igual un interrecurrente, un interradicular. Probablemente este sí es un conducto mesiomedial verdadero. ¿Por qué? Porque tiene una entrada y tiene una salida independiente de los otros dos conductos. Pero estamos viendo, entonces, ¿qué era lo que nos decía Pushy Ray? No es un conducto, es un sistema de conductos. ¿Sí? ¿Cuál es la incidencia que nos está presentando? Hay algo curioso. En los dos estudios anteriores decían, de todos los pacientes que nos llegaron, solo estos tenían conducto mesiomedial, a consideración de ellos, que eran el 20 y el 16.4%. En este estudio no, ellos agarraron y determinaron, todos estos tienen un conducto mesiomedial según la tomografía. Entonces, toda su muestra fue de conductos mesiomediales. Y lo que ellos nos están diciendo aquí es que solo 9 dientes de la muestra total de 93 eran conductos que eran independientes. Eso quiere decir una clasificación 8 de Bertucci, 3 de 3. Eso ya nos baja lo que va a ser el porcentaje. Estamos hablando que es un 9.6%, pero es un 9.6% ¿de qué? De ese 20 y de ese 16% de los estudios anteriores. Si nosotros hacemos una regla de 3, esto nos baja a una incidencia de 1.7%, la incidencia del conducto mesiomedial. Entonces, ya no estamos hablando que son 2. Veamos aquí otro estudio de Gambarini, 2018, de hecho este va a salir publicado ahorita en marzo. ¿Qué es lo que encontraron Gambarini y su equipo? Ellos utilizaron un software especial para analizar estas tomografías, determinar la configuración de lo que eran estos conductos. Y ellos lo que encontraron fue una incidencia de esta raíz mesial de los primeros molares. Si me ayudan con la imagen, porque no se ve, es un tipo 4 en un 44%. ¿Qué tenemos aquí? Que la mayor incidencia que nosotros estamos viendo en las raíces mesiales de los molares inferiores es un tipo 2. ¿Qué quiere decir? Tenemos 2 entradas y una salida. Entonces, ¿dónde estamos dejando nosotros el conducto mesiomedial? Si tan solo aquí ya llevamos 98. Tenemos un 1% en el cual es una clasificación 6, donde entran tenemos 2 entradas que se unen y tenemos 2 salidas. Y solo en 1% tenemos esta clasificación 8 de Bertucci, 3 de 3. Entonces, analicemos. Vamos a buscar en todas las raíces mesiales de los molares inferiores el conducto mesiomedial. Cuando solo tengo una incidencia del 1%, tendríamos que analizarlo. Veamos estas imágenes de Haas 2011. Él en su estudio analizaba, dentro de otras cosas, la conformación de este sistema de conductos. Y quiero que vean esta imagen. Nosotros estamos viendo que son 2 que se unen y se separan. Tenemos aquí 2 entradas, se unen, muy grande. Tenemos, ya sabemos que el tercio apical tiene muchas ramificaciones y lo vemos en estas imágenes. Pudiéramos a lo mejor pensar en un corte coronal, que este pudiera ser el mesiomedial, pero pues vemos cómo se están uniendo. ¿Y qué me dicen de todas estas imágenes? Y aquí me entra la duda. Entramos a un
uno o dos conductos. Es un conducto amplio como estos de aquí arriba. Nosotros estamos creando los conductos. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces lo que comentaba yo es, simple y sencillamente es un sistema de conductos en los cuales nosotros buscamos las mayores amplitudes donde puedan entrar nuestros instrumentos. Casualmente es una vestibular y es una lingual y decimos son dos conductos, pero si vemos esto es un sistema de conductos y no estaríamos instrumentando un mesiomedial. Aquí saldría otro problema y diríamos, bueno, y entonces, ¿cómo voy a desbridar todo este sistema? Y entonces tenemos varios estudios en los cuales se hacen comparación con diferentes técnicas de irrigación y en mayor o menor grado lo que nosotros estamos observando es que ya empezamos a ver estos istmos más limpios. Dejemos de que si es endovac, que si es ultrasonido, simple y sencillamente ya nos están dando la opción y la posibilidad de que estos istmos se encuentran limpios. Tenemos aquí otro estudio en el cual vemos nosotros una comparación entre lo que es Endoactivator, ultrasonido y un nuevo sistema y volvemos a lo anterior. Tenemos aquí istmos que se encuentran limpios. A lo mejor no como quisiéramos, tendríamos que ver microscópicamente, pero se encuentran limpios. La imagen de abajo es tradicional, una jeringa y vemos que no hay un desbridamiento adecuado. Pero bueno, ahora con los diferentes sistemas de irrigación nos dan esa posibilidad y entonces estamos pensando que sí podemos limpiar todo ese sistema de conductos. Y bueno, también me creó la curiosidad. Vamos a buscar el conducto mesiomedial. Y vemos esta imagen. Aquí a lo mejor modificamos. Nosotros tradicionalmente cuando estudiamos nos decían, la literatura decía también, tienes que instrumentar en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Para qué? Para que se instrumente todo el conducto. Pero ya nos dijo Obi Peters y Paquet que eso es un mito. Nunca lo vamos a instrumentar, porque una gran cantidad queda sin tocarse con nuestras limas. Y entonces cambiamos este concepto y decimos, bueno, entonces vamos a desgastar aquellas zonas donde tenemos más dentina. Vean esta imagen. Dejo aquí y entonces instrumentamos este diente. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos? Aquí tenemos la zona que teníamos. Nos recargamos hacia la zona proximal sin tocar la zona de furca. Y la interrogante, ya lo patenticé, bajo, lo instrumento, lo dejo así. Decidimos que no, que se iba a quedar así. Hicimos nuestro protocolo tradicional, que es hipoclorito en toda la instrumentación y un protocolo de irrigación final. Seccionamos el diente para ver qué pasaba en la zona de peligro. También conceptos que suenan mucho en las conferencias. Y esto fue lo que encontramos. Primera característica que quiero que vean. El istmo no se observa con tejido. O sea, quiere decir que aparentemente está limpio. Si nosotros hubiéramos instrumentado este conducto mesiomedial, porque ahí se atoró nuestra lima, ¿qué hubiéramos hecho? Esto hubiéramos provocado un desgaste de esa estructura dentaria. A lo mejor si lo viéramos en un corte, en una tomografía, en un corte coronal, diríamos, pues todavía tiene dentina, está aceptable, pero en vivo y a colores, si nosotros separamos el cemento, ¿cuánto nos está quedando de dentina? O sea, una cantidad mínima. Si nosotros hubiéramos hecho ese surco que nos decía nuestro compañero, ¿qué estructura estamos dejando? Y entonces es una zona muy desprotegida de dentina. Pudiéramos decir, no importa, tenemos más dentina de este lado, cara proximal, caras vestibulares, sin problema. Bueno, yo dije, a lo mejor fue error mío. Otro diente, de igual manera, lo instrumentamos. O sea, a lo mejor se me olvidó decirles,
se instrumentaron una con una lima Wave One 25 y una con Reciproc 40. Se instrumentaron, se hizo el mismo corte, ¿y qué fue lo que observamos? Otra vez, estamos viendo las aletas limpias, ¿sí? Activación ultrasónica, los dos fueron, ¿sí? Vemos nosotros que si buscamos ese mesiomedial, vuelve a perderse estructura dentaria. Vemos ahí delimitando el cemento, y ¿qué es lo que estamos dejando? Si hacemos nuestro surco para buscar ese conducto mesiomedial, queda este diente muy desprotegido. ¿Vale la pena buscar ese conducto mesiomedial cuando solo está en el 1%? Vemos aquí este artículo. Este artículo del 2015, ellos nos dicen que deberíamos de usar una guía, al igual que la primera diapositiva, un surco en el istmo. ¿Para qué? Para buscar nuestro conducto, ¿sí? Si yo lo veo, juro, lo busco, porque esto está muy contaminado. Vemos ahí residuos de limalla, probablemente, no sabemos si es vital o necrótico, pero bueno, ¿qué es lo que hacen? Efectivamente, se hace ese surco. Recuerden la imagen anterior, hacemos ese surco y efectivamente podemos entrar a lo que va a ser nuestra zona de istmo. Y vemos ahí ya instrumentado. Pero ¿qué es lo que está pasando radiográficamente? ¿En verdad fue un 3 de 3? ¿O fue un 2 de 1 o un 3 de 1? ¿Sí? Veamos otra imagen. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? ¿Qué fue lo que me hizo ese surco? ¿Sí? Vean, zona de peligro. Me está dejando muy débil esta zona. Entonces, ¿valía la pena buscar este conducto mesiomedial cuando aquí estamos viendo que se une y que ya nos dijo Gambarini que en más del 50% esta es la configuración que vamos a tener? Y bueno, ahí me surgió otra duda, porque yo instrumenté con una Wave One 25 y con una Reciproc 40 y casi nuestros accesos eran similares. Y dije, bueno, sabemos la conicidad en D0, pero no conocemos en estos instrumentos porque tienen conicidad variable. Y entonces lo que hicimos fue buscar esa medición. Utilizamos un software de computadora, Fijin, y con el cual nos ayudó a medir esta distancia en D9, D10 y D11, que sería aproximadamente donde estaría esta zona de peligro, entre 9 y 11 milímetros del ápice. Y lo que estamos viendo es de que cuando yo instrumenté en D10, por ejemplo, con una Reciproc 40, estaba creando un orificio más pequeño que una Wave One 25 o que una ProTaper Next 25. Entonces, estamos viendo que para el éxito de mi tratamiento, ya llevo el acceso. ¿Qué tipo de acceso voy a hacer? La otra, ¿cómo voy a entrar a mis conductos? Y además, es una red de conductos, es un sistema. Entonces, ahí lo que tendríamos que ver nosotros es crear ese espacio necesario para que entren mis soluciones irrigantes. ¿Cuál es el tercio más contaminado, el que más siempre nos ha preocupado más? El apical. En lo personal a mí me dijeron, instrumenta 40, busco 40, y siempre había esa preocupación. No, 25 porque ensanchas mucho. Pues ya vi que con estos instrumentos no sucede eso, estoy instrumentando casi igual y puedo dar la posibilidad de que a nivel apical entre mejor mi irrigante. Y bueno, yo dije, a lo mejor ese desgaste hacia la zona de la furca fue mi técnica, por decirlo así. Pero vemos este estudio de Haas igual del 2011, y él instrumentó raíces mesiales con ProTaper, M2, BioRace y Twister File. ¿Y qué es lo que encontró? Puntos rojos es el centro original del conducto, punto verde es el centro después de instrumentado. Y estamos viendo que en todos los instrumentos, en mayor o en menor grado, voy teniendo un desgaste hacia la zona de peligro, amén de que yo me esté recargando hacia las zonas proximales, donde hay mayor dentina. ¿Por qué?
Probablemente porque a lo mejor la dentina de esa zona sea más frágil. Pero bueno, no fue mi experimento, sino también este estudio salió lo mismo con 4 instrumentos diferentes. Y vemos este caso, sucedió con algunos alumnos. Fue un paciente, le realizaron un tratamiento de conductos, después de cierto tiempo presenta un tracto sinuoso, deciden, ya tenía corona, deciden hacerle la apisectomía, se hace el corte, no se quita el tracto sinuoso, llega con nosotros, vemos que es una fractura vertical, extraemos el diente y decidimos hacer un corte a nivel de la zona de peligro para ver qué era lo que había pasado. Y vean lo que encontramos. O sea, vean la zona tan delgadita de dentina que quedó después de instrumentarse. Y vean dónde está la zona de fractura. Y entonces, hay algunos conferencistas, de hecho ya hay muchos, y empiezan a hacerse trabajos, donde analizamos que muchos de los fracasos que nosotros tenemos en los tratamientos y que se dan fracturas verticales es precisamente por esta zona de peligro que nosotros sobreinstrumentamos. Amén de que estemos utilizando como abridores unas fresas Gates, que la técnica tradicional nos decía entra con 6, 5, 4, 3, 2, 1, y entonces imagínense la menor cantidad que nos está dejando. Vamos por otro punto, ya casi vamos a la mitad, esto es muy interesante. Instrumentación apical. Yo les comentaba que a mí siempre me habían dicho, instrumenta hasta 40, vengo de una escuela biologicista y debes de instrumentar hasta 40 para que haya una mayor limpieza. Esta imagen que les voy a mostrar, la vi en Monterrey con el doctor Rikushi y la verdad se me hizo muy ilustrativa. Él en ese entonces nos decía que el CDC, según estudios de Cutler, nos decía que mide 270 micras. Si nosotros consideramos que este CDC son 270 micras, esto viene a equivaler a una lima 25 o a una lima 30. Si nosotros nos regresamos a lo que nos decía Schilder, es instrumenta tres instrumentos arriba de la lima que te ajusta, yo me pregunto, ¿cuál lima está ajustando en el CDC? Está ajustando una lima 25 y Rikushi lo mencionó en esa ocasión. ¿Qué pasaría en este conducto si yo instrumento con una 25? Simple y sencillamente no está ajustando mi lima y aquí lo vemos. Si yo instrumento a 25, ¿qué es lo que pasa si quiero utilizar cono único? ¿Va a sellar ahí? No. Y entonces vemos lo que sale también mucho en redes sociales, los famosos puff. Y cuando vemos un puff, dijo, se ve padrísimo, se ve un arbolito. Cuando ya Jaramillo, Rikushi, igual en su último artículo mencionan, no es un basurero. Tendremos que evitar que se extruya el cemento, a menos de que sean necróticos. Si es vital, bueno. En un estudio reciente de Rikushi, 2017 creo, él está mencionando que a pesar de que los cementos se tienden a reabsorber y no hay una diferencia significativa entre el éxito, entre si se extruye o no, tenemos por ejemplo resinas epóxicas que no se reabsorben y ahí se quedan presentes, y amén, eso es irritación y eso va a ser dolor para el paciente. Pero bueno, veamos aquí, esto está sin instrumentar en una 25. Rikushi decía, bueno, ¿y qué pasa si yo le meto una 30, una 35? Probablemente ya estoy en la lima que ajusta. Diría Schilder, si estás ajustando en una 30, es 30, 35, 40, 45 donde tendría que instrumentar. Pero bueno, aquí Rikushi decía, mínimo hay que instrumentar hasta la 40. ¿Por qué? Porque eso me está garantizando que con la conicidad que yo tengo, esté limpiando estas zonas que pudieran estar contaminadas, alguna aleta que tuviéramos por ahí, ¿sí? Amén de que estoy creando mi tope para tener un sello apical. Y al tener un sello apical, lo que voy a evitar va a ser la extrusión de este cemento hacia mi periápice. Y entonces, ¿a qué me lleva eso? A disminuir el dolor posoperatorio.
Bueno, esta fue la imagen de Rikuchi, muy válida o no, pero bueno, él nos está dando sus razones por qué instrumentar a mínimo 40. Tenemos que recordar algo, y es el estudio de Obi Peters, en el cual él nos decía, los conductos redondos, estamos dejando sin instrumentar en promedio un 35.6% con nuestros instrumentos. ¿Para qué? Nos dice que bueno, está bien, eso sucede en conductos redondos, pero no todos son conductos redondos, la mayoría son conductos ovales. Hablemos de dientes anteriores, pero si hablamos de dientes posteriores, pues es una red de conductos, y él nos dice que en estos dientes se queda sin instrumentar hasta un 80%. Y entonces aquí viene, mi instrumento me está ayudando a hacer este desbridamiento. No, lo único que está haciendo era lo que yo comentaba antes, me está creando un espacio suficiente. ¿Para qué? Para que mis irrigantes puedan entrar y trabajar en estas zonas donde no está entrando mi instrumento. Y entonces tendríamos que analizar aquí, bueno, ¿qué necesito yo para que baje mi irrigante? Y entonces aquí Academy nos dice, en el estudio que ellos hicieron, que deberíamos instrumentar mínimo hasta 30, un calibre 30, ¿para qué? Para que pudiera bajar nuestro irrigante. ¿A dónde? A mi zona de trabajo. Toda la zona apical, que es la que nosotros queremos que quede bien limpia. Recordemos también que de Gregorio nos mencionaba que nosotros, si hacemos una presión positiva, lo que vamos a provocar es que en el ápice, precisamente la zona que nosotros queremos descontaminar, se forma una burbuja, que es la que nosotros tendríamos que tratar de desplazar. De ahí todos los sistemas que utilizamos, de Endovac, de ultrasonido, Endoactivator, y bueno, ahora el PIT, ¿no? Pero entonces, o la lima de pasaje, que con eso la podríamos quitar. Pero bueno, nos está diciendo aquí que nuestro irrigante tiene, para que llegue al tercio apical, debemos de instrumentar mínimo a una lima 30. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta imagen. Salía publicada en el Face hace como 15 días en el portal del doctor Jaramillo, y él, a colación de todo esto, decía, recordemos estas imágenes de Walton, en el cual nos decía que con una instrumentación muy pobre, un ISO 20, yo no estoy trabajando esta zona apical. También nos menciona que si yo obturo con una 20, pues le podemos meter incluso en este conducto hasta una 25 o 30. ¿Y qué es lo que estamos dejando? No estamos sellando adecuadamente. Entonces, él decía, el doctor Jaramillo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que limpiar adecuadamente, ampliar. Entonces, nuestras limas, volvemos con el dicho, instrumento a 25, instrumento a 40, ¿hasta dónde, no? Y entonces, igual, Jaramillo nos mencionaba que a nivel del tercio apical, lo que nosotros estamos encontrando van a ser estos biofilms en conductos contaminados. Y tenemos que recordar, nosotros no esterilizamos, disminuimos carga biológica para que sea biotolerable, pero tenemos que hacerlo en la mayoría de lo posible. Y vemos que nosotros es lo que tenemos que estar limpiando, esta zona apical. Para eso queremos que nuestros irrigantes lleguen ahí. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Los estudios de Buksuki. Él trabaja con lo que son dinámica de fluidos, y él lo que encontró en uno de sus estudios es de que para que el irrigante pueda llegar, desplazar todo aquello que esté en el tercio apical, nuestra aguja debe de colocarse mínimo a 1 milímetro. ¿Para qué? Para que cree este flujo, esta turbulencia, y me pueda sacar toda la suciedad que yo tenga ahí. Entonces, él nos decía, instrumentar mínimo 1 milímetro, que nuestra aguja de irrigación llegue mínimo 1 milímetro. ¿Y cómo logramos eso? Yo me cuesta mucho con mis alumnos de pregrado que compren agujas, agujas endodónticas.
Y bueno, eso ya sería cuestión de otra plática, pero bueno, ¿qué nos dice Buksuki? En otro de sus estudios, del 2017, él lo que hizo fue ver las agujas endodónticas que nos daban, que nos venden a los endodoncistas y buscar en la norma ISO internacional qué especificaciones deben de tener. Y entonces él encontró que los calibres que nosotros vamos a encontrar van desde 21, 23, 25, 27, que es lo común que nosotros encontramos aquí en México, y el calibre 30. Y lo que hizo fue medir a qué diámetro de lima correspondería estas agujas que nos están vendiendo. Y él encontró que la aguja tradicional que nosotros conseguimos, que son las amarillas, un calibre 27, correspondía a una lima 40. ¿Qué quiere decir esto? Si él en otro estudio me está diciendo que mi aguja tiene que llegar a 1 milímetro de mi longitud de trabajo y me está diciendo que esta aguja mide lo de una lima 40, él también me está diciendo que lo mínimo que yo tendría que instrumentar es hasta un calibre 25. ¿Por qué? Porque si yo meto en un calibre justo, cuando yo empujo mi jeringa, sale el irrigante de mi aguja y no tiene un retorno, voy a provocar extrusión a nivel apical. Pero si yo tengo un conducto más amplio, mi aguja está holgada, puede entrar el irrigante y salir por otro lado. Y tiene lógica. Y entonces él nos dice, si tú puedes tener una aguja 30 que corresponde a un calibre 30, entonces tú puedes instrumentar hasta un calibre, ¿qué? 35 más no 25, ¿sí? Entonces ya estamos ahí viendo, depende de qué, de mi acceso, de mi sistema de conductos, otras variables, edad, del diente, si tuvo enfermedad de caries, enfermedad periodontal, y estamos viendo ahorita qué instrumentos estoy metiendo, y la otra, qué tipo de aguja yo tengo para lograr que este irrigante baje a este milímetro de trabajo. En otro de sus estudios, ¿qué fue lo que encontró él? Él analizaba dos tipos de agujas, una de salida lateral y una de salida frontal. Y él lo que empezó a ver es cómo es que este fluido se distribuía y cómo desplazaba al remanente que estaba en el apical. Y él lo que decía es de que se necesita una fuerza para que salga el irrigante, y el irrigante debe tener un flujo de 0.26 mililitros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora ya no nada más depende de la aguja, del instrumento, sino con qué fuerza lo estoy haciendo yo. Y él nos decía en este artículo, bueno, simple y sencillo, nos hace la vida fácil. Eso corresponde a utilizar una jeringa de 5 mililitros. La resistencia que provoca esta jeringa cuando yo la estoy presionando es la necesaria que me va a dar ese flujo de 0.26 mililitros por segundo. Y entonces, ¿qué era lo que tenemos? Ahora es la aguja que me va a dar, la jeringa que me va a dar la presión, y la aguja que me va a dar el calibre necesario para entrar. Y entonces, lo que veíamos aquí es que tenemos salida lateral, va a ser más conservador para prevenir la extrusión de nuestro irrigante, pero no me está limpiando tanto como vendría siendo una de salida frontal, en la cual estamos teniendo una mayor limpieza, ¿sí? Tenemos que considerar. La pregunta siguiente fue, ¿y son efectivamente esos calibres los que conseguimos en el mercado? Y bueno, estas son las dos marcas que yo encontré en un calibre 27. Tenemos las de Ultraden, por un lado, y tenemos otras que desconocemos la marca, pero aquí las tenemos. Y nos dicen específicamente que estas son de calibre 27. Las ponemos a prueba, ¿y qué es lo que vemos? Efectivamente, las de Ultraden me están diciendo que tienen un calibre aproximado. Las normas nos dicen que podemos tener punto arriba, punto abajo, es punto 42, punto 39, está en el rango. ¿Y qué pasa con estas económicas?
me están dando un calibre .30. Me ayudan, sí, porque me permiten que no instrumente tanto y van a bajar, pero bueno, ya es otro punto que yo tengo que analizar a la hora de que yo compro un material. ¿Está cubriendo con las especificaciones que me está dando el fabricante? ¿Me va a servir? ¿Me va a dar ventajas o no? Y entonces ya no nada más es lo que decíamos, la receta de cocina. Compras esto, lo instrumentas así y te va a dar este resultado. Hay muchas variantes. Vamos a finalizar, no venía, pero bueno, tenemos un poquito de tiempo, con lo que es la obturación. Es otro punto que nos encontramos en internet. Apenas veía un comentario de una persona que decía, es que usar termomecánico no sirve, eso es del pasado. Tenemos que usar termoplastificadas, sonda continua, Gutacor, como le quieran llamar, la variante que tengan. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Y algo que yo comenté en esa ocasión, pues termoplastificada depende de las manos. Yo he usado termomecánica, he usado MaxPad en término común, lo he utilizado en diámetros 80, sin mayor problema y sin extrusión de medicamento, ¿sí? Y entonces yo le decía a este chico, si tú sabes usar las diferentes técnicas, ninguna es superior. Y entonces lo que yo tendría que estar buscando es el sellado apical. Y entonces este fue de un diente que se tuvo que extraer, y aquí lo que revisábamos es una punta que radiográficamente se veía aceptable, estaba al ras, pero si lo veíamos ya fuera el diente, vemos que la gutapercha está fuera. Y el otro punto que tendríamos que analizar aquí es, ¿en realidad me está sellando? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Se violó? Por un lado, pudiera ser, o probablemente se quedaron efectivamente a una lima 25 y metieron una gutapercha que se desplazó. ¿Por qué? Porque quedaba holgada. No quiero entrar en detalle, pero me ha pasado que cuando entro a los hands-on, y ya sea trabajar con onda continua o trabajar con Gutacor, uno agarra, mete el Gutacor y sale y dicen, es un pub de cemento. Y las veces que yo lo he hecho, a lo mejor no tengo la habilidad necesaria, pero no es cemento sellador, es gutapercha también lo que se está saliendo, y eso es lo que estoy extruyendo yo. Quiero aclarar, no estoy en contra de estos sistemas, porque para variar son lo que más uso, termoplastificadas. Entonces, pero sí me causa escozor que digan, lateral no sirve, condensación termomecánica no sirve. Pues depende. Y entonces, lo que yo comentaba, ¿de qué va a llevarnos a un buen pronóstico? El sellado apical que yo tenga. No importa la técnica que yo esté utilizando, si es una termomecánica, un MaxPaden, si va a ser una onda continua, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo un sello adecuado, nuestro onda continua no se va a salir. Normalmente nos dicen, quédate corto, 1 milímetro, 2, ¿para qué? Para que se desplace la gutapercha. Si nosotros ajustamos un cono a nuestra longitud de trabajo, esta punta queda compactada. Yo le puedo meter un termomecánico, un MaxPaden, y tenemos que recordar, gutapercha convencional, normalmente el calor se disipa hasta 2-3 milímetros, no más. Si utilizamos ya las nuevas con nanopartículas, entonces el calor se difunde más, pero ahí también lo que tengo que ver es que la dentina disipa ese calor, y entonces yo lo he hecho, no necesariamente coloco el MaxPaden a 3 milímetros de mi longitud de trabajo, y si yo tengo un sello apical correcto, no se sale la gutapercha, y entonces pues va a depender de mi sellado. Y bueno, aquí tenemos un estudio del 2016 en el cual hicieron una comparación, condensación lateral en frío contra, Thermafil. ¿Y qué fue lo que encontraron ellos? No hay una diferencia
significativa. Termafil nos está dando una tasa de éxito de un 96.4 y condensación lateral un 98.2%. Entonces, ¿dónde quedó que la termoplastificada era mejor? Tenemos aquí otro estudio en el cual, de hecho es un metaanálisis en el cual se revisaron una gran cantidad de estudios para ver qué resultados habían tenido ellos. Y lo que ellos encontraron, y esto sí lo puse aquí en español para que todos nos quedara claro, es la obturación de gutapercha caliente mostró una mayor tasa de sobreextensión que la condensación lateral. Y pues recordemos, es el ajuste de cono. La prevalencia del dolor posoperatorio, resultados a largo plazo y la calidad de la obturación fueron similares en los dos grupos, tanto gutapercha caliente en sus diferentes variantes a condensación lateral. Y entonces volvemos a estos comentarios que vemos en las redes sociales. Es todo estandarizado, es la receta de cocina de que si no tengo una gutapercha caliente no voy a tener éxito. Tendríamos que ver. Teoría de caos. Con un elemento que se modifica, simple y sencillamente todo el sistema se colapsa. Entonces, no son recetas de cocina, ya lo decíamos, son accesos, es la instrumentación, es el sistema de conductos, o es solo un conducto, 2 conductos, 3 conductos. ¿Qué sistema de irrigación estoy utilizando? Estoy utilizando irrigación convencional con mi sola aguja, estoy activando con ultrasonido, endoactivator, endovac. ¿Qué es lo que estoy utilizando? Hasta una simple agitación con mi gutapercha ya me está modificando el resultado. Vamos a ver hasta qué diámetro yo estoy ensanchando. Vamos a ver qué jeringa, qué aguja estoy yo utilizando. Y bueno, también qué técnica de obturación. Y bueno, yo pondría en tela de juicio todo lo que vemos en los artículos que nos dicen la tasa de éxito de los tratamientos de conductos han subido hasta un 93, 95%. Ya para qué nos tiró eso cuando dijo que con tomografía eso no pasa del 83, 84%. Pero pensemos que es arriba de un 95%. Yo lo que diría es, no es mi tasa de éxito, es la tasa de éxito del que publicó el artículo, porque él sabe qué acceso, qué irrigante, qué instrumentación, qué técnica de obturación utilizó. No es lo mismo que yo estoy haciendo. Entonces, esto que vemos en los artículos, yo sí lo pondría ahí en duda, pues depende de qué herramientas estoy utilizando yo. Y entonces, vamos a ver, yo pondría, ¿qué pero le pondríamos nosotros a esta obturación? ¿Le ven algún problema? ¿Tenemos otra? Aquí está otro. Decía Wayne, con que obtures el conducto principal, los conductos accesorios, no te preocupes. ¿Okay? Ahí tenemos otra. Todos estos fueron hechos con condensación lateral. Fueron dientes que yo utilicé cuando estudiaba la maestría. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Los diafanicé y ese fue el resultado. Y considero que no están mal. Todos son perfectibles, pero no es como para satanizarlos y decir condensación lateral no sirve. Y entonces yo dejaría la reflexión, es ¿con qué vas a trabajar tú? ¿Qué herramientas tienes? Y decíamos, no son recetas de cocina, son conocimientos biotecnológicos. ¿Qué conocimientos yo tengo de la biología de mi sistema de conductos, de mi periápice? ¿Cuánto sé de inmuno? ¿Cuánto sé de micro? ¿Ah? ¿Qué habilidades yo desarrollé para utilizar tal o cual instrumento? Y por si fuera poco también, ¿cuánto he invertido yo en estos instrumentos? Tengo un ultrasonido, tengo un endovac, tengo un endoactivator, tengo lupas, tengo microscopio. Entonces, el éxito ya va a depender de muchos factores. Y no son recetas de cocina, son una serie de situaciones que se van a presentar que me van a llevar al éxito o al fracaso de mi tratamiento. Y bueno, yo con esto concluyo.
Gracias, maestro Barragán, por su plática. Gracias a todos los amigos y colegas que estuvieron con nosotros durante la transmisión, entre ellos, bueno, de Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Perú, Nicaragua, Puebla, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua y San Luis Potosí. Maestro Barragán, hay algunas preguntas que nos hicieron llegar. La primera de Gabriel Pérez, ¿qué instrumento rotatorio usted entonces aconseja para disminuir el rasgamiento de la zona de peligro? Volvemos a lo mismo. Yo lo que tendría que valorar es un diente joven, es un diente que sufrió enfermedad periodontal, fue por caries, fue por traumatismo, es vital o es necrótico. Yo en lo personal lo que digo es, no hay un super instrumento, cada uno te da ventajas diferentes. Si es un retratamiento, me gusta mucho usar Wave One. ¿Por qué? Porque me da la posibilidad de flexionar la lima y que tome lo que van a ser las curvas que ya fueron instrumentadas. Posiblemente, si quiero trabajar rápido, uso Race, me encanta trabajar con Race. Un terminado, me gusta cómo lo da Reciproc. He trabajado con Twister File, me gusta la velocidad de corte, cómo está dejando. Depende del caso en el que se te está presentando. Y la otra, ¿cuál es el mejor en tus manos? No en las mías. Otra pregunta de la doctora Liliana Jaramillo, ¿el cemento sellador influye en las diferentes técnicas de obturación? No necesariamente, al final de cuentas lo único que va a hacer el cemento sellador es ayudar a hacer una interfase entre la gutapercha y el órgano dentario. Tenemos de hidróxido de calcio, tenemos con resina epóxica, ya depende el gusto de lo fluido, del tiempo de trabajo, que no, o sea, igual volvemos a lo mismo. ¿Cuál es superior? No. El doctor Miguel Peralta nos dice, los dientes tratados endodónticamente deberán llevar una corona para evitar estas fracturas como las que mostró. Normalmente todo diente que ha sido tratado endodónticamente debe de tener protección cuspidia y eso dependerá del grado de destrucción que tengas. Puede ser corona o puede ser alguna incrustación que me esté protegiendo las cúspides. Es protección cuspidia al final de cuentas lo que estamos buscando. Y Magdalena Valencia nos dice, bueno, creo que pasaron su información al final, que dónde lo puede contactar ya que necesita un tratamiento de conductos. Sí, ahí salieron los datos. Listo, pues agradecen. Bueno, por parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al maestro Jaime Barragán Montes por su participación en la conferencia virtual con el tema Tratamiento de conductos, cuestión biotecnológica o receta de cocina. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Listo.